Jueves 15 de abril. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos por las portadas de los periódicos que se editan en Córdoba. El Día en Córdoba, ABC, también, como siempre, la prensa digital. Y hoy, como cada jueves, nos acompaña el director de Cordópolis, Alfonso Alba, bienvenido. Muchas gracias, buen día. Hoy tenemos en la prensa bastantes temas distintos, pero también hay muchas coincidencias. Vamos con este primer repaso que nos gusta hacer a las portadas y luego profundizamos. El diario Córdoba abre hoy con vacunas, como que sé todo el mundo. La Unión Europea decide primar, dice, la vacunación con Pfizer para acelerar el proceso. La foto para Zaira, la embarazada que bueno, pues ha sido protagonista de esta experiencia pionera. Cirugía pionera, dice, en una embarazada se le extirparon unos cálculos biliares a través de cirugía robótica, a pesar de su muy avanzado estado de gestación de niño que se llama Kylian, era, ¿no? Kylian, como Mbappé. El diario ABC también habla de vacunas en su portada. Andalucía y Madrid piden dar la AstraZeneca a menores de 60 años y la foto, hablaremos de ello, una foto de una exposición que vendrá, todavía falta más de un año para que llegue, año y medio. Mirada a Córdoba de Roma a Al-Ándalus y la foto el alcalde, la consejera Patricia del Pozo y la comisaria Alessandra, no me acuerdo del apellido, una chica de Padua, una profesora de Padua, que comenzaría esta exposición. El diario El Día también habla de vacunas. En su portada, Andalucía mantiene su plan de vacunación pese al parón de Janssen. La foto también para este hito de Reina Sofía, nuevo hito, dice. Y la foto, pues Valle García, directora gerente del hospital, al padre del marido de la pareja de Zaira y el doctor que es responsable de esta intervención, esta operación tan pionera. Hay mucha más información. Cordópolis, no sé si tenemos el repaso, ahí está el de Cordópolis, habla de pandemia, en este caso de cómo las empresas de turismo activo están sobreviviendo mejor que otras a la crisis. Ahora hablaremos con Alfonso de este reportaje, que creo que firma Juan Velasco, sobre cómo hay alternativa también al turismo de masas que parece que echamos tanto de menos y que quizás no acabe nunca de regresar, como lo conocemos, quizás no nunca, pero sí tarde en regresar, tal y como lo conocíamos hace año y medio. Empezamos, Alfonso, con el tema de las vacunas. Todos los periódicos hablan de vacunas. Yo creo que no sé si es que nos estamos dejando ya por un tsunami de informaciones cruzadas, pero lo que estamos consiguiendo es que haya mucha incertidumbre, mucho escepticismo, incluso mucho miedo a colocarse un antídoto que los científicos insisten, no se cansan. Es la mejor manera para evitar el fallecimiento. Bueno, esta es como la mejor campaña que pueden tener los negacionistas, ¿no? Y los antivacunas, mucho mejor que entrevistar a Miguel Bosé. Dicho lo cual, tenemos que asumir que en medicina y sobre todo en el tema de la vacunación y de la farmacología hay una cosa que se llama una especie de vigilancia de los medicamentos una vez autorizados. Farmacovigilancia. Farmacovigilancia, eso es. Las pruebas que se han hecho con las vacunas se han hecho con una proporción de personas muy grande, creo que son unas 70 a 100.000 personas las que se vacunaron previamente antes de que se autorizara el uso en todos nosotros. Lo que pasa es que ahora tenemos muestras gigantes. O sea, en Estados Unidos han puesto 7 millones de vacunas de Janssen y de 7 millones han detectado 6 trombos graves. O sea, bien, digamos que ya tenemos como una muestra importante. AstraZeneca tiene más o menos un porcentaje bastante parecido al que tiene Janssen. Ahora lo que se está haciendo es, una vez que se han detectado esos problemas, se están intentando analizar estos dos retrovirales, porque no olvidemos que tanto Janssen como AstraZeneca son retrovirales, o sea, vacunas de toda la vida para entendernos, mientras que Moderna y Pfizer son vacunas moleculares. De ARN mensajero, famoso. Del famoso ARN mensajero que no tiene ningún tipo de efecto y se están poniendo por millones y no está habiendo ningún tipo de problema. Bueno, una vez que se detectan esos problemas, en la farmacovigilancia lo que hace es una especie de prescripción para personas que puedan tener algún tipo de riesgo con este tipo de vacunas. Esas personas parece que son mujeres menores de 45 años y parece que hay algún tipo de patología previa. Pero bueno, todo esto es como muy inicial.
Esto hay que explicarlo muy bien para que la gente lo entienda. No significa que la vacuna de AstraZeneca sea peor que cualquier otro tipo de vacuna. La mejor vacuna es la que se pone, sin lugar a dudas, y aparte están autorizadas. Y hay otra cosa que se llama COVID-19, que tiene un índice de que el 10% de las personas que se contagian sufren trombo. O sea, creo que no estamos poniendo las cosas en su justa medida. El riesgo de vacunarte frente al riesgo de contagiarte, creo que hay una diferencia de entre 1 y 1 millón. Claro, yo ayer hacíamos una cuenta, si al final resulta que la vacuna de AstraZeneca resultara la causa de los fallecimientos, hablamos a lo mejor de 1 por millón. En Estados Unidos ha muerto una persona de 7 millones o de 6 millones. Eso se trasladará a España, morirían 47 personas, que serían 47 desgracias. Pero es que ayer murieron 150 personas sin vacuna. Es decir, que yo creo que entre que mueran al día 150 o que mueran durante la pandemia 50, no sé quién se plantea todavía algún tipo de objeción o duda. Luego tú también lo decías, ayer lo comentaba una viróloga, la COVID genera trombos. Y muchos de los 70.000 o 50.000 personas que han fallecido han muerto de un trombo. O sea, probablemente muchos más de los 40 o 50 o 60 o 100 que fallecerían si la vacuna de Janssen y AstraZeneca se distribuyera como la aspirina. Que, por cierto, la aspirina o el ibuprofeno también provoca trombos. Y probablemente el ibuprofeno es una bomba de relojería. Los que tengan alguna patología, que se lo hagan ver, porque no leemos los prospectos, pero el ibuprofeno provoca trombos, provoca infartos, provoca congestiones, y sin embargo lo tomamos como si fuera un caramelo. Sí. Y el tema de los anticonceptivos orales es mucho peor. Es muchísimo peor. De hecho, creo que el libreto de prospección de efectos secundarios de los anticonceptivos no cabe en esta mesa, si lo alargásemos de la cantidad de efectos secundarios que tiene. Con letra pequeñísima, además. Y con letra muy pequeña. Y se toma, como tú dices, como caramelo en cierto sentido. Hombre, yo entiendo que el objetivo tiene que ser, pues por ejemplo, el efecto que están consiguiendo las vacunas de Pfizer y Moderna, que siempre lo dijimos desde el principio, que son las vacunas del futuro, las vacunas moleculares. Lo que pasa que es que estamos ante una pandemia mundial que está mermando a la población, que está mermando a nuestra salud mental, a nuestra salud física, a nuestra economía, y contra la que hay que actuar. Y por supuesto, si tenemos vacunas de toda la vida disponibles, vamos a usarlas, aunque vamos a intentar, ¿no?, que no tengan ese tipo de efectos, que yo entiendo también a los gobiernos que de repente echen el freno, porque además siempre se ha hecho. La prevención es importante, claro. Y siempre se ha hecho con todo tipo de medicamentos. Una vez que estaban en el mercado, de repente se le mandaba una circular a los médicos: oye, dejad de administrarlo porque estamos investigando esto. Luego se añade al prospecto, se añade a las personas de estas patologías, no se le administre este medicamento. Ya está, se quita de medio a esas personas e intentamos salvar a esas 47 que pueden morir en España, ¿no?, si le administramos, si todos recibiéramos AstraZeneca, ¿no? Por tanto, yo creo que es una medida de prevención. Dicho todo esto, ¿cómo nos afecta a nosotros? A la provincia de Córdoba, que creo que es muy importante. Pues nosotros hoy, por ejemplo, publicamos que ya la Junta está empezando a llamar a los profesores, a los institutos, a los que vacunó en febrero, y le está diciendo que en mayo, que esas citas que tienen para la segunda dosis quedan suspendidas de manera temporal. Tampoco tenemos tantas vacunas de AstraZeneca en Córdoba, tampoco están llegando tantas. De hecho, la inmensa mayoría de las vacunas que se administran en la provincia de Córdoba, por no decir el 90%, son las de Pfizer. Y Moderna también. Y Moderna. Todas esas se están administrando a todas las personas que tienen más de 70 años, ahora mismo. Y a todas las personas, a todos los enfermos crónicos. E incluso a los sanitarios. Y se está demostrando una efectividad impresionante. El 97% de las personas que se vacunan no desarrollan la enfermedad, aunque se contagien. Que luego eso hay que contarlo también aparte, que es que la gente piensa que una vez que te vacunas ya no te puedes contagiar. No, te contagias. Lo que pasa es que no desarrollas la Y puedes contagiar tú a tu vez a terceros. Claro. Por eso vamos a seguir con la mascarilla hasta que veamos que estamos todos vacunados. O sea, que no lancemos tampoco las campanas al vuelo de la absoluta normalidad una vez que todos estemos vacunados. Y hemos visto que hay gobiernos que se están quejando de que, por ejemplo, esta semana no han llegado las vacunas de AstraZeneca previstas. Ha llegado un 15% de las que se habían previsto. AstraZeneca ya vemos que tiene una relación con la Unión Europea un poco extraña y que la pela es la pela, y que si Reino Unido le está pagando mucho por una vacuna, pues evidentemente la van a vender a Reino Unido y se la quitan a Europa, aunque se produzca en Europa. Si Australia la está pagando muy cara, se van a Australia. Si Estados Unidos también se van a Estados Unidos, aunque en Estados Unidos no se ha distribuido. Y el problema es la de Janssen, que es la mejor, entre comillas, para acabar rápido con la pandemia, es la mejor vacuna de todos porque es monodosis. Y van a llegar 5 millones de vacunas a España. De momento se ha suspendido. A Córdoba iban a llegar esta semana 3.000. O sea, eran 3.000 personas que se inmunizaban de repente, ¿no? Ahora creo que llevábamos unos 68.000, creo, una cosa así. Sí. O sea, era como crecer muy rápidamente en la inmunización. Eso no puede ser,
Parece ser que Europa está intentando salvar todas las previsiones porque Pfizer se ha comprometido a mandar más vacunas de las que ya tenía previstas a Europa en este trimestre y parece que se van a recibir. Pero bueno, en fin, en principio vamos a tomárnoslo un poco con calma, las prisas nunca son buenas y, en fin, tranquilidad en las masas. Sobre todo el mensaje de que si se pueden poner vacunas, póngansela, que es mucho, estadísticamente es muy improbable. Yo leí ayer que en España mueren al año 80 personas porque le cae un rayo. Y creo que la gente no deja de ir al campo porque cae un rayo. Mueren más personas por el rayo que por la trombo de la vacuna. O sea, que estadísticamente es ridícula, es inapreciable la casuística. ¿A quién se le va a plantear hoy día que no coja el coche? Sabemos que una de las principales causas de muerte no natural en España es por un accidente de tráfico. Creo que mueren al año en España unas 10.000 personas en accidentes de tráfico. Y en la provincia de Córdoba estamos hablando de cifras, creo que estamos en torno a 30 personas las que mueren todos los años. O sea, hay un par de accidentes mortales al mes en Córdoba. Sí. Y yo veo que las carreteras están llenas de coches. Y no van a fallecer 2 personas por trombo con consecuencia de AstraZeneca en Córdoba. Sería respecto a la estadística, no va a ocurrir, podría ocurrir, pero no va a ocurrir. Es decir, que la estadística aquí está a favor de la ciencia y creo que el temor hay que apartarlo, confiar en los médicos, con las prevenciones y, como siempre dicen, si aparece algún síntoma, rápidamente acudir al médico de atención primaria. Hay que intentar remediar, porque además no toda la gente que sufre el trombo se muere. No. Estados Unidos ha muerto 1 de 7, o de 6 o 7, es decir, que tampoco es eso así. Bueno, seguimos hablando de sanidad. La foto del Córdoba del día también aparece en la empresa digital. Es para Zaira y su marido, y José Antonio, su pareja, que ayer fueron protagonistas de esta experiencia pionera que coloca a Córdoba de nuevo a la cabeza de la sanidad, del avance sanitario en España. Una técnica muy compleja. Se ha operado en otras ocasiones, muchas ocasiones, cirugía robótica, lógicamente, pero no a una mujer con este estado de gestación tan avanzado. Creo que es la tercera vez que va a ser madre, con lo cual ella tenía, bueno, pues sabía de qué va la película, pero una técnica muy compleja. Bueno, desde luego es la ciencia del futuro todo lo que estamos viendo en estos momentos. A ver, esto viene de largo, esto ya de antes de la pandemia, no tiene nada que ver con estas nuevas vacunas ni esta nueva investigación, pero es verdad que Reina Sofía siempre se ha caracterizado por intentar ir a la vanguardia, ¿no?, de los trasplantes y, por supuesto, de la cirugía robótica. Hay grandes profesionales en el Hospital Reina Sofía que además controlan este tipo de dispositivos de una manera, en fin, bastante vanguardista. Y dicho todo esto, yo creo que esto es también una reivindicación de la propia sanidad pública. Pues yo recuerdo en una visita a ese quirófano, donde están estos robots que operan, y yo pregunté que cuánto costaba un robot de esos. Bueno, eso cuesta, en fin, un pico muy largo, muy largo. Eso estamos hablando de 6 ceros a los euros aproximadamente. Y eso opera a la persona que sea. Da igual que sea una persona que no tiene ningún tipo de recursos o da igual que sea la persona más rica de Córdoba. No distingue ese robot ni distingue la sanidad pública a la hora de operar. Perdona, no, pero opera las personas. El robot es la herramienta de la persona. Claro. O sea, que hace falta grandes profesionales que manejen el robot, aunque le dé el botoncito y aquello como si fuera un túnel de lavado, te saque la piedra de la vesícula. Sí, pero de todas formas llegará un momento en el que, como diría el clásico, la ciencia avanza una barbaridad, y llegará el momento en el que los robots no operen ya de manera casi autónoma. Hombre, tendrá que hablar una persona que controle y que vigile, pero, en fin, es verdad que hay un cirujano que va dándole órdenes al robot, pero los movimientos del robot son muy precisos. El pulso de un cirujano con un bisturí, sabemos que hoy día, cuando el cirujano te opera de la misma manera que te operaba en el Imperio Romano, ¿no?, que es con un bisturí a pulso, y depende mucho del pulso de ese cirujano para que todo vaya bien. Sabemos que los robots afinan mucho más, no tienen esos problemas y no tienen esos temblores milimétricos que puede llegar a tener el cirujano, ¿no? Sí. Y de hecho por eso la cirugía robótica es menos invasiva y se puede practicar a personas que tengan más riesgo de complicaciones. Bueno, yo también hago la misma defensa que tú, Alfonso, de la sanidad pública. En Córdoba hay grandes hospitales públicos, también los hay privados, pero en principio creo que la apuesta que hay que hacer es por la sanidad pública, porque ahí no se iguala a todos y no hace falta ir a Houston a que te traten un problema, un tumor, ni hay que ir a Pamplona, ni hay que ir. En Córdoba tenemos los mejores profesionales, tenemos la gran fortuna de un centro de referencia, tanto la cirugía como el trasplante. En fin, no voy a descubrir yo ahora esta película. La foto del diario Córdoba la firma Antonio J. González, la del diario El Día la firma Juan Ayala, la de ABC que la firma nadie,
firma ABC. Es para esta presentación que ayer hizo Patricia del Pozo de una exposición muy interesante, probablemente sea la exposición del año que viene, sobre el cristianismo mediterráneo, titula el diario, ABC titula Mirada a Córdoba de Roma al Andaluz. Es una exposición muy interesante, como les digo, son obras, centenares de obras de 70 museos de todo el mundo y salas de exposiciones, que no develaron muchos secretos, no nos dijeron tampoco qué va a venir, qué objetos van a venir, porque queda, repito, mucho, esto será para noviembre, no este noviembre, al otro noviembre, que no sé tampoco qué prisa había en presentar esta exposición con tantísimo tiempo de margen. Bueno, puede tener su explicación. Puede tener la explicación en la excavación arqueológica que se está desarrollando en el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral. Creo que tiene relación una cosa con la otra. El alcalde allá anunció, y la consejera también, que se lo van a llevar al C3A, que creo que no es el lugar adecuado para una exposición de esta envergadura. Creo que Córdoba tiene lugares mucho más apropiados y mucho más maravillosos y mucho más relacionados con esta historia de los años oscuros de nuestra historia que el C3A, que es un centro de creación contemporánea. No sé, yo ayer bromeaba un poco, ¿no?, con los compañeros, decía que hemos visto allí a Yoko Ono y ahora vamos a tener a los visigodos. Creo que no tiene mucho que ver una cosa con la otra. Dicho todo esto, desde luego es una exposición muy interesante, donde esperemos que se cuente muy bien qué fue lo que pasó en esos años oscuros, de los que ahora hay tantas dudas, ¿no?, de lo que nos están mostrando en el Patio de los Naranjos, de lo que parece que hay bajo los naranjos del Patio de los Naranjos durante tanto tiempo. Y es que es una de las etapas más interesantes de la historia de esta ciudad, también de las más desconocidas, y por supuesto yo creo que hay que poner en contexto de las más decadentes, porque veníamos de una crisis económica durante el Imperio Romano, de la sierra, de la extracción de minas en Sierra Morena. Eso porque se descubren las nuevas minas en la zona de la Dacia y demás, el Imperio Romano vira hacia Oriente, ¿no? Eso provoca una gran crisis en la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba, que sigue siendo una especie de capital de la Bética, de la provincia, y sí, de la región, prácticamente una de las principales ciudades de Hispania. Sabemos que durante ya la caída del Imperio Romano, como se quiera llamar aquello, ¿no?, el periodo tardo romano, tardo antiguo, la capital, entre comillas, de la península era Toledo, ¿no? Pero Córdoba siguió teniendo muchísima importancia. Y hay una gran parte de la historia, yo creo que todavía por descubrir y por estudiar en Córdoba, de cómo era la ciudad en esos momentos. Y lo que nos están diciendo un poco los arqueólogos que están excavando en el Patio de los Naranjos, lo que estamos viendo en Cercadilla, que a nadie se le olvide que Cercadilla pudo ser un palacio imperial. O sea, palacio imperial que hemos destruido, no con el tema del tren, ¿no?, pero imperial, que allí vino un emperador a vivir. Que parece que no le damos demasiada importancia en esta ciudad a estas cosas, ¿no? Y lo que se está hablando un poco es de que, bueno, en el Patio de los Naranjos pudo haber un complejo episcopal. Hay quien lo llama Palacio Episcopal, que creo que es un poco atrevido. El obispo en esos años oscuros sí, era la autoridad religiosa, la autoridad también civil y política de Córdoba, pero que nadie se imagine un palacio episcopal como el que tenemos ahora mismo en la calle Torrijos. Más bien al contrario, era un tipo de construcciones muy rudas, que sobre todo utilizaban construcciones de época romana, y bueno, en fin, está por ver, ¿no?, que estuviera el complejo episcopal. Lo que sí sabemos, y es seguro, es que los obispos no se enterraban allí. Los obispos de Córdoba de esa época se enterraban en Cercadilla, y lo sabemos porque se han encontrado tumbas de obispos. Se han encontrado la tumba del obispo Lampadio, se han encontrado también, después Sansón, y luego creo que se han encontrado también los anillos episcopales de esos obispos. Y a ver un poco cómo nos explica esta exposición de cómo fue la llegada de los musulmanes a Córdoba, porque que a nadie se le olvide que Córdoba salió, vio la luz cuando llegaron los omeyas y con el primer emirato, cuando la Edad Media estaba oscureciendo al resto de Europa. Que, en fin, en Córdoba teníamos alcantarillado cuando en París no había, eran más pequeños que lo que hoy en día es una aldea de La Mancha, prácticamente. La aldea Galá. La exposición acoge piezas del siglo IV, V hasta el siglo VIII, es decir, como decía Alfonso, del tardo Imperio Romano, de la época tardía de Roma, hasta la llegada al Andaluz, que yo le he seguido un poquito, ya que te pones, porque también quizás es una parte interesante. Y explicará, ayer lo dijo la comisaria, intentará explicar pues esa época oscura, como decía Alfonso, una época sin documentos, prácticamente se dejó de escribir, no hay crónicas, no hay relatos,
y por cómo Córdoba sobrevivió de una capitalidad a la segunda, porque muchos historiadores que aseguran que no hubo ese paréntesis, que Córdoba siguió siendo capital, como tú dices, ¿no?, de la región, y que hubo el rey, decías tú, el emperador Maximiano, pero también el rey Rodrigo vivió en Córdoba. El palacio episcopal hoy, había una placa allí del rey Rodericus, decía, que vivió allí. Por algo viviría allí, supongo que no sé si es capital de qué era, ¿no? Pero en fin, todavía hay muchas dudas acerca de qué ocurrió en Córdoba en los siglos IV, V, VI, hasta la llegada de los musulmanes, y cómo se ventiló todo ese asunto con los... Incluso hay quien habla de una especie de semi-independencia del gobierno visigodo, en fin. Sí. Igual hay algo que se aporta o no con esta investigación. Sí, sí, además es verdad que es muy interesante. Ahora, por ejemplo, hay un congreso mozárabe, que creo que lo presentan hoy mismo, pero es verdad que es una etapa muy interesante por lo que tú comentas, ¿no? No está claro que Córdoba fuera, digamos, católica en esa época. Más bien, la mayoría de la ciudad parece que era arriana, ¿no?, que está considerado como una especie de secta, porque los arrianos niegan la Santísima Trinidad. Son cristianos, pero niegan la Santísima Trinidad. Cuentan incluso que puede ser el origen del islamismo, ¿no?, del Islam, el tema del arrianismo. Y hay muchas dudas un poco de cómo era esa ciudad, ¿no? Es verdad que se ha investigado mucho en Cercadilla, se ha investigado mucho en Santa Clara, donde hay bastantes huellas, y ahora se está investigando un poco en el Patio de los Naranjos. Pero también está por ver un poco que lo del Patio de los Naranjos sea lo que nos están diciendo que es, que también hay muchas dudas. Nosotros vamos a publicar este fin de semana probablemente un amplio reportaje con muchas voces, ¿no?, en la que todo el mundo va a intentar opinar o va a intentar aclarar un poco esa etapa de esos años oscuros. Y luego, ya por último y por concluir, evidentemente Córdoba tuvo que ser muy importante también en esa época, porque por algo se instalan aquí los omeyas, por algo eligen que Córdoba sea la ciudad de referencia de Al-Ándalus y la capital de Al-Ándalus al fin y al cabo. Y por algo los romanos consideran que Córdoba sea la capital de la Bética. Tiene mucho que ver con su posición en el río, tiene mucho que ver con su posición dentro de la península, con que el río fuese navegable hasta la ciudad de Córdoba, y con esa proximidad de recursos que daba Sierra Morena, de recursos minerales y también de recursos agrícolas. Y bueno, digamos que Córdoba siguió siendo un lugar muy importante en la península ibérica hasta prácticamente los Reyes Católicos. A partir de ahí sabemos que ya la ciudad, el río deja de ser navegable y la ciudad entra en una pequeña decadencia que sí que la tenemos bastante mejor documentada. Con el tema de América se traslada hacia Sevilla todo el tráfico de toda la importancia del sur, y Córdoba ahí entra en la decadencia. Bueno, seguimos avanzando, que nos paramos mucho. Veíamos antes la portada de Cordópolis, o la noticia destacada, con este asunto que les comentaba del turismo activo. El turismo activo, que lo hemos hablado tú y yo alguna vez en este programa. Cuando te cierran las fronteras te obligan a mirar para adentro, y cuando miras para adentro te das cuenta que a veces es mucho mejor dentro que fuera, y que, como señala este artículo, hemos descubierto lugares durante este año de pandemia muy cercanos a algunos, la sierra, los embalses de la provincia de Córdoba, algunos un poco más lejanos, los parques naturales de Cardeña, de Horrachuelos, de las Subéticas, que muchas personas habían hecho el esfuerzo enorme de irse no sé, a los Pirineos por ver naturaleza, cuando está aquí, está solamente al lado del arroyo Bejarano. Creo que hay mucho tiene que ver en la empresa de turismo activo, que bueno, ahí señala en la información que ha sobrevivido. La verdad es que son muchas microempresas, una persona con un amigo, y son los que se encargan de esto. Pero es verdad que es un nicho de empleo que para lo que nos viene probablemente sea una de las grandes soluciones para el turismo. Bueno, era una de las cosas que clamábamos en el desierto antes de la pandemia, muchas veces, que decíamos, bueno, sí, vienen los turistas, evidentemente vienen a ver la mezquita y saturan la ciudad, porque la ciudad estaba muy saturada, pero se dejan de lado pues una cosa, que es que yo he hecho rutas desde mi casa, desde San Lorenzo he llegado a Sierra Morena, andando. O sea, no he tenido ni que coger el coche ni nada, y son unas rutas maravillosas que de repente te metes en la naturaleza más salvaje y más espléndida que tenemos en Córdoba, ¿no? Estamos viendo, bueno, lo que ocurre ahora mismo en Trasierra. Hay algunas rutas que ya empiezan a estar saturadas de nosotros. Pero en semáforo. Sí, y va a haber que empezar a controlar. En la foto, por ejemplo, de portada, pues creo que está muy claro, ¿no? Vemos a 3 senderistas con 2 ciclistas que vienen de frente, ¿no? O sea, esa tranquilidad que tenía el senderista o el ciclista de recorrer determinados senderos, ya estamos viendo cómo está empezando a haber algunos problemas de convivencia. Pero más allá de eso, yo conozco gente que desde que estalló la pandemia, desde que se puede salir a pasear al campo hasta hoy, cada fin de semana ha hecho una ruta distinta por la sierra. No solamente por la sierra del término municipal de Córdoba, sino por la de toda la provincia incluso, ¿no? Porque es que
no nos hacemos a la idea de la cantidad de recursos turísticos que puede tener el turismo de naturaleza, este turismo activo y distinto. Y luego ahí tenemos lo que pasó en Semana Santa. En Semana Santa se llenó el turismo rural, lleno, un cartel de no hay billetes, mientras que en Córdoba capital creo que la ocupación no llegó ni al 7 ni al 8%. Y muchos de los que fueron a hoteles en Córdoba capital fuimos los propios cordobeses para disfrutar. Yo tengo unos amigos que fueron al Palacio del Bailío. Dijeron, jamás, que no sea ahora, vamos a ir por este precio a pasar aunque sea un par de noches al Palacio del Bailío. Y se dieron el homenaje, ¿no? Y se lo agradecieron incluso. Pero lo que quiero decir es que, mientras, como titula Juan, el turismo activo sobrevive a la pandemia, hemos visto como la enorme cantidad de pisos turísticos que había en Córdoba capital han tenido que salir al alquiler de larga estancia, porque no han podido sobrevivir. Y hay muchas empresas turísticas de Córdoba capital que han tenido que echar la persiana, aunque sea de manera temporal, y veremos a ver cómo la levantan a partir de ahora. Sí, hay que reestudiar el turismo, porque creo que tardaremos bastante en recuperar el turismo ese de 2 millones de turistas al año que vengan a pasearse por la mezquita, porque yo siempre insisto, son turistas que dejan muy poco dinero, son turistas la mayoría que vienen en autobús, que vienen de Sevilla, de Granada, que se pasean por la judería, y lo más que hacen es se compran una postal o la camiseta de Yo estuve en Córdoba, porque ni siquiera comen, porque vienen con el bocadillo en la bolsa. Es decir, que vamos a reinventar esto, vamos a intentar buscar turismo más de calidad que de cantidad, probablemente, y la alternativa de hacer barranquismo en el río Genil o de hacer esquí acuático en la Breña, es que está ahí, está a un paso, y hay gente que se va a hacer esto a unas grietas, que a una gruta de no sé dónde, y es que lo tenemos aquí, lo tenemos en Innájar y en Palenciana. Yo creo que esto, la sombra de la mezquita muy alargada, siempre lo he dicho, y ha tapado demasiado. Sí, desde luego, porque es verdad que Córdoba es la mezquita, básicamente, y nos conocen principalmente por eso. Sí. Y hay gente que se sorprende cuando pasa más de un día en Córdoba, porque normalmente la visita turística que se programa a la ciudad es de un día, y casi nunca lleva la pernoctación, sino que simplemente te traen, te sueltan en el autobús, ves tu mezquita, ves tu judería, haces 10 millones de colas para ver algún patio, te suben en el autobús y a Granada. Y en Granada sí que sabemos que tiene Sierra Nevada, sabemos que tienes playa, sabemos que, no sé, incluso si te vas a Guadí ves unas cosas alucinantes, ¿no? Un paisaje bastante marciano, pero no se promociona adecuadamente, creo yo, o no hemos sabido conquistar bien a este turista activo, ¿no? A este turista, que además es un turismo muy europeo, porque sabemos que a los europeos les encanta cogerse una caravana y claro, irse a mitad de la sierra, lo que tú dices, pues hacer esquí acuático o directamente a, no sé, contemplar el canto de los pájaros. Paseo en caballo, barranquismo, que hay muchas alternativas que nos estamos yendo fuera de Córdoba para hacerlo y no se aprovecha. Yo creo que no es porque no sepamos, sino porque lo fácil es poner en tu agenda de viaje la foto, el arco de la mezquita, es decir, venga a Córdoba que fíjate lo que hay, y renunciando a otras alternativas. Se me acaba el tiempo, no quería dejar de hablar de que hoy comienza en Lucena la Feria de la Primavera, está en todos los periódicos. Viendo la que está cayendo, alguno pensará que qué temeridad organizar la Feria de la Primavera en Lucena. No hay casetas, lo que va a haber son unas atracciones feriales, boquitas, 16 creo que son las que han montado, y unas pocas kioscos de tómbola, de comida y tal. Dice el alcalde que está todo bajo control. Bueno, esperemos que sea así. Sabemos que aquí hay una causa-efecto continua, cada vez que reunimos a 500 personas, al día siguiente o a la semana siguiente tenemos un repunte en la pandemia. A ver si Lucena nos sirve de modelo, porque la feria dura hasta el 3 de mayo, que es el día que empiezan los patios, curiosamente, en Córdoba, y veremos a ver si eso nos sirve de pista, a ver cómo funcionan esas aglomeraciones. Sí, bueno, va a ser interesante y va a ser un poco una especie de experiencia piloto. Lucena no tiene las dimensiones de Córdoba, ni de Sevilla, que sabemos toda la polémica, porque esto se iba a hacer en Sevilla, ahora coincidiendo con la Feria de Sevilla, que creo que es esta semana, ¿no? El día 14 empezaba, si había empezado. El lunes era el pescadito, creo. El pescadito, ¿no? Este lunes. Sí. Y también querían hacer una especie de parque de atracciones en el Real de la feria, allí en Los Remedios, y Salud le ha dicho que no, porque eso va a ser, en fin, lo que sabemos, ¿no? Yo entiendo que de alguna manera el Ayuntamiento de Lucena ha establecido distintos controles de aforo, ¿no? Porque en una tómbola se te pueden juntar 200 personas allí en una cola, ¿no? Porque de repente todo el mundo quiere que le toque el perrito piloto. Y si no hay 200 personas, la tómbola no funciona, que también, claro, no puede haber 2 personas comprando boletos, porque entonces aquello no funciona. Claro, o sea, vamos a ver cómo funcionan las cosas. También en Lucena los datos no son demasiado buenos, los últimos datos que tenemos de la evolución de la pandemia,
Y bueno, a ver cómo, en fin, ya te digo, una experiencia piloto. También puede ser que haya una especie de efecto llamada, que haya mucha gente de los pueblos de alrededor, incluso de Córdoba capital, que acudan a esta feria de la primavera de Lucena, porque, no sé, como dice la canción, algo habrá que hacer, ¿no? No vamos a estar todo el rato haciendo lo mismo. Y luego a ver un poco qué es lo que ocurre con la propuesta que también existe en Córdoba de que hacer algo similar, pero coincidiendo con la Feria de Mayo, que está en el aire y que dependerá de lo que diga Salud. Y de cómo vaya avanzando la pandemia. En el caso de Lucena se establece un aforo máximo de 1.250 personas, dice que la mitad de algo, no sé la mitad de qué, porque yo no he visto ningún aforo de 1.500, pero en fin, la mitad por el nivel 3 que tiene Lucena, y con un control de entrada, un control de salida único, con lectura de temperaturas, con seguridad, pero está por ver que todas esas medidas funcionen, porque también había esa medida en la Plaza de Capuchinos, el día de las bandas, y bueno, aquello yo no sé si es culpable de algo y no quiero culpar mucho menos a la hermandad ni a las bandas, pero lo cierto es que se facilitó que hubiese ese tipo de reuniones y estamos sufriendo las consecuencias ahora, 15 días después de lo que ocurrió. Repito, no por hermandades, no por las bandas que se lo ocurraron, que las hermandades me consta que estuvieron midiendo cada una de las personas dándole, pero que es que la gente somos como somos. Bueno, claro, es normal, si hay una banda que estaba interpretando una que marcha... Es la única, además, en toda España, que Córdoba, pues todo el mundo va a ver la banda, o sea, es que yo creo que entra dentro de lo normal, ¿no? Hay determinadas cosas que no se tienen que autorizar. En fin, a ver cómo va el experimento de Lucena. Será curioso seguirlo y observarlo. Bueno, pues ya a lo mejor el jueves que viene ya tenemos alguno, esto debe ser muy pronto. Nos vemos el jueves, Alfonso. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias a ustedes por estar ahí. Nosotros nos vemos mañana y ahora le dejo como cada día con Fernando López, que hablará del Córdoba. Un Córdoba que está un poco convulso, no sé, creo que hay algún movimiento interno y que está haciendo que el partido de la semana que viene, que creo que es contra el Cádiz, un partido que debe ser ya sí que sí ganar, porque el Cádiz además el último, creo, el penúltimo. Me parece que este es el principio de la remontada, pero no sé si la agua viene turbia o no por la ribera del Arcángel. ¿Qué tal, José Luis? Efectivamente, partido el domingo ante el Cádiz B a las 12 de la mañana y con revolución en la convocatoria de Pablo Alfaro. Va a tirar de jugadores del B. Ahora vamos a ampliar la noticia, pero por dar la píldora, y es que como ya el filial medio ha conseguido su objetivo, que es estar entre los dos primeros, le mete 6 puntos al tercero cuando quedan solo 12 puntos en juego, se ha decidido por parte del club tirar de jugadores del Córdoba B que van a estar hoy en el entrenamiento, un entrenamiento a puerta cerrada. Hay un total de 4 jugadores que van a pasar al primer equipo y que si la cosa continúa por los derroteros, que lo hace ahora mismo, no van a regresar a estar con el B, y eso va a implicar que hay ciertos jugadores que no van a formar nunca más parte de una convocatoria del primer equipo en los 4 partidos que quedan. Así que vamos enseguida a analizar esa situación, vamos a dar nombres y bueno, hay que seguir analizando toda la situación también del Córdoba B y del primer equipo, etcétera, etcétera. Así que os invito a que os quedéis aquí, que arranca ya todo CCF.